Los dejo en las manos de la doctora Pilar, que Dios nos ilumine, abrir nuestra mente y nuestros corazones, y a ella a expresar esta charla que quiere hacer con nosotros y nos ayude siempre en nuestra formación. La dejo a usted y usted inicia con la oración. No sabe usted la oración, Padre. Un aplauso para que se anime ella. Les invito a hago la oración. Los invito a nos pongamos de pie para hacer yo la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Muy bien, gracias, Padre. Buenos días, pues les agradezco que estén aquí. ¿Quiénes tienen menos de 9 años? ¿Quiénes tienen 10 años? ¿Quiénes tienen 11? 11, muy bien. ¿12? ¿Ustedes cuántos tienen? A ver, dijimos 9. ¿Tienen? ¿Y más de 18? Ok, así ya no saben nuestra edad. Por eso lo preguntamos en general. Muy bien, pues, como dice el Padre, esta plática debemos darla más a los papás, pero yo sé que los niños que están aquí, los que están sus papás aquí, es bueno. Yo hoy voy a platicar este tema con ustedes para dirigir más bien a los hijos y para escuchar a los papás. Les quiero decir a los hijos que no hay nadie que pueda hablar mejor este tema con ustedes que sus papás. Qué bueno que están aquí sus papás, porque si a ustedes les da penita hablar de este tema con ellos, pues a ellos les da más pena con ustedes. Lo que queremos hacer ahora es que sepan que la sexualidad es algo hermosísimo y que se puede platicar con sus papás. Cuando ustedes tienen un gran tesoro, hay ladrones de tesoros. Cuando tienen algo muy valioso, realmente lo guardan en una caja fuerte, lo ponen en el banco, porque hay gente mala que se los quiere robar. La sexualidad, vamos a ver que es un gran tesoro que recibieron de Dios, que vamos a platicar. Y que hay muchos ladrones de tesoros que se quieren volver ricos robándoles ese tesoro. Y cuando ustedes tienen algo muy valioso, ¿quién es el que más se los cuida? ¿Sus papás? Si ustedes le dan a sus papás, le daban cuando iban a las piñatas más chiquitos la bolsa de dulces, mami, ¿te guardas mi bolsa? Se los guardaban. En cambio, si se las daban a un amigo, se la comían, se sacaban el pulparito, era lo que más les gustaba. Entonces, siempre los que más nos van a cuidar, más nos aman son sus papás. Entonces, sepan que este tesoro es un tesoro y con los que principalmente deben platicar de este tesoro es con sus papás. También, ¿por qué? Porque un amigo del colegio, del club, del equipo de fútbol o de básquet no sabe más que ustedes ese tema. Y les va a inventar. Y eso va a hacer que ustedes pierdan el tiempo. Entonces, papás, ustedes son los mejores para educar en este tema. Qué bueno que esté lleno de papás, porque lo que deben de hacer es que nadie platique de este tema sin que ustedes, papás, estén de acuerdo de cómo lo van a hacer. Porque es un gran tesoro profundo del corazón. Y si hay una herida en este tema, es muy difícil después corregir. Entonces siempre vean quién va a hablar, de qué manera va a hablar, vean el libro que les dan antes de que se lo den. ¿Y cómo le van a hacer con las escuelas? Con las escuelas lo que tienen que hacer ustedes es algo que nos pidió San Juan Pablo II. Hay un deber que se llama el deber de oponerse. Entonces, si viene alguien de la Secretaría de no sé dónde, que va a hablar este tema con sus hijos, ustedes no van a estar presentes, una imagen, algo que les diga negativo, que les queda guardadito. Y
desmanche ese tesoro que es como un diamante. Entonces, si ustedes tienen duda, ustedes tienen el deber de oponerse. Ustedes regresan a circular y dicen, y si se enteraron, hay por ahí, que deberían de pedirles permiso para hacer esto, ustedes se acercan a la escuela y dicen, mañana no va a venir mi hijo, o le pido que de 10 a 12, que va a venir alguien a platicarles de sexualidad, no autorizo que el mío vaya, y me lo mandan a la biblioteca en Grapar Circular. Imagínense que de un grupo de 40, 33 dijeran que no. Pues ya, se canceló. ¿Sí? Bueno, pues voy a platicar por qué estoy aquí con ustedes, por qué me interesa tanto este tema. Y para los jóvenes, ojalá les sirva de un modelo. ¿Alguien sabe quién es ese doctor? ¿No? Bueno, ese doctor es un doctor francés que se llamó Jerónimo el Joven. Es más bonito en francés, Jérôme le Jeune, y decir Jerónimo el Joven. No está nada joven, pero el apellido es Le Jeune. ¿Sí? ¿Alguien conoce, tiene un primito, un hermanito, un vecinito que tenga síndrome de Down? ¿Sí saben lo que es el síndrome de Down? Son niñitos muy especiales, personas muy especiales. Pues este doctor, aunque había otro doctor que se llamó John Landon Downs, que él fue el que decidió cómo eran esos chicos. Los niños tienen algo de retraso mental, tienen una debilidad en su inteligencia, pero eso a cambio de que tienen una grandeza en el amor. Son chicos esencialmente amorosos, que unen mucho a su familia. Pero no sabían a quién se debía y los discriminaban mucho. Iba unos papás con su niñito con síndrome de Down en su carrerita y la gente se pasaba al otro lado de la calle para no pasar mucho, porque pensaban que era una secuela de una enfermedad de transmisión sexual, se llama sífilis, está hablando de la sexualidad, no hablar abiertamente de ese tema. Entonces pensaban que era contagioso y como que era un castigo. Entonces estos niños sufrían mucho. Todavía me acuerdo que mis papás me contaban que en un pueblito, principio del siglo pasado, a los chiquitos, a las personas que tenían esto, los amarraban en las patas de la cama y no los dejaban salir, que les daba pena que salieran. Y fue gracias a Le Jeune que él descubrió que en los libros de la herencia, que van en secundaria, ya van en prepa, ya llevaron genética, saben lo que son los cromosomas. Los cromosomas son los libros de la herencia. Tenemos 46 cromosomas, 46 libros de herencia, uno da papá, uno da mamá. Y él encontró que en el par 21 hay 3, se debe a una trisomía 21. Y esto abrió en la genética, todo lo del material de herencia, que aplicara a la medicina. Y una vez que él supo la causa, dijo, si ya sé la causa, ahora voy a buscar la curación. ¿Cuál es la visión de un doctor? ¿Matar a sus pacientes o salvar a sus pacientes? Salvar a sus pacientes. Pero fíjense, hoy estamos tan confundidos, hay una cosa que se llama el relativismo. Y hoy confunde mucho. Seguramente ustedes lo saben porque está pasando en su estado, que quieren pasar una ley en el tema del aborto. Y el que hace los abortos es un doctor. Entonces a un doctor le dice, mira, tú eres para salvar vidas, pero de repente te pedimos que termines con la vida. Y a veces se descorazonan los doctores, como no se puede curar el síndrome de Down, dijeron, en vez de terminar con la enfermedad, vamos a terminar con la enfermedad. Es muy equivocado. Yo tuve la gracia de estudiar con este doctor, que ese doctor fue un gran médico, un gran genetista, que abrió la posibilidad de entender enfermedades que siguen siendo muchas de ellas incurables, está difícil curarlas, pero cuando ya sabemos la causa, sabemos mejor cómo podemos ayudar a estas personas. Porque los doctores estamos para ayudar a las personas y salvar vidas, nunca para matar personas. Como un bombero está para apagar incendios, pero un bombero puede hacer el incendio perfecto. Porque un bombero sabe que se entiende, quién sabe qué, quién sabe cuánto, nadie lo va a apagar. Imagínense que un bombero de repente le dice, mire bombero, hoy usted no va a apagar el incendio, usted va a hacer el incendio perfecto porque queremos quemar todo ese centro comercial que no nos gusta. El bombero pierde y ya no sabe, bueno, entonces el bombero es para apagar o prender el incendio. Este doctor
Ustedes saben lo que es un premio Nobel, jovencitos, un premio muy especial que dan a los científicos y dan también a los historiadores y dan a los que escriben. La Madre Teresa se sacó el premio de la paz. Este doctor se debió de haber ganado el premio Nobel, porque lo que él descubrió fue conocer y entender la causa de enfermedades que hasta entonces era desconocida. Y no le dieron el premio Nobel. ¿Por qué no se lo dieron, mis jóvenes? Porque él siempre fue fiel a la verdad. Y quisieron cambiar, ofrecerle el premio Nobel porque dijera mentiras. Y entonces a él lo llevaron a Nueva York, lo llevaron a cenar en un restaurante muy elegante. Al día siguiente él iba a hacer la declaración ante un organismo que se llama Naciones Unidas, y en una partecita Naciones Unidas se llama la Organización Mundial de la Salud, y le dijeron: mañana lo recogemos a tal hora, mañana es su exposición de cuando inicia la vida, esperamos que colabore y diga que no es en la concepción, que la realidad es que es ahí, sino es 14 días después cuando se pega en el útero de la mamá, en la implantación. Usted está nombrado entre los 3 premios Nobel. Esperamos su colaboración para que no lo pierdan. Imagínense la tentación, y eso pasa, mis jóvenes, ustedes van a estar con tentación. Pueden encontrar un modelo de alguien que, a pesar de todo, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿El premio Nobel o ser fieles a la verdad? ¿Fieles a la verdad? Entonces él, esa noche, le habla a su esposa a París y le dice: acabamos de perder el premio Nobel. Él se muere en el 94. Fue muy amigo de San Juan Pablo II, el Papa. Él le confió diversas tareas, diversas misiones. Y en 2004, 10 años después de que se murió, está en proceso de beatificación. Entonces él es un supermoderno. Entonces, después de que yo estudié con él me convirtió, que yo pensaba que era más importante ganar premios Nobel, aunque uno dijera mentiras, que de repente había situaciones en donde más valía matar a mis pacientes que salvarlos. Estaba muy equivocado. Entonces prometí que iba a dedicarme a usar todos esos conocimientos que él me dio y que he seguido teniendo para ayudar a difundir la verdad. Quise hablar de esta persona porque a veces a los jóvenes les falta un modelo de alguien que es honesto, que es actual. Cuando puedan, buscar Jerome LG1 Internet y ver más de su biografía. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la sexualidad. La primera pregunta: ¿qué es el sexo? Fíjense, el sexo no se hace. No solo nacemos siendo de un sexo, sino en el momento en que iniciamos nuestra vida. Ustedes ya les han hablado de la concepción. ¿Qué es la concepción? La concepción es cuando todo el material de herencia de papá, que tiene una célula que se llama el espermatozoide, y el material de herencia de mamá se unen. Somos un sexo desde la concepción. Entonces fíjense, cuando a veces oyen allá por ahí dicen hacer el sexo. El sexo no se hace. Somos un sexo desde que antes de nacer. Lo que pasa es que al nacer sabe la mamá la sorpresa o cuando le hacen el ultrasonido. ¿Alguno de ustedes, su mamá supo que era antes de nacer? ¿Ha visto su mamá? Ay, yo supe que fuera una niñita porque me hicieron un ultrasonido y a las 20 semanas. Y si no, supo cuando nacieron. Y vamos a hacer un sexo hasta que nos muramos. ¿Quién sabe cuántos sexos hay? 2. Solo hay 2 sexos, masculino y femenino. ¿Sí? Solo hay 2 sexos. La sexual, bueno, miren, aquí les enseño los cromosomas, que estábamos hablando de los cromosomas. Esto es lo que estudió Lejeune. Tenemos 46 libros de la herencia. En cada libro de la herencia hay varias páginas. Y el contenido de esas páginas se llama un gen. Ustedes han oído de un gen. Por ejemplo, hay un gen del color de ojos.
Yo tengo ojos oscuros porque mi papá me dio información de ojos oscuros y mi mamá me dio información de ojos oscuros. Entonces yo me ven ojos oscuros. Que tienen ojos claros es porque su mamá le dio información de ojos claros y su papá no. Entonces cada uno de estos libros contiene diferentes recetas de lo que somos. Algunos de ellos pueden contener información de enfermedad. Por ejemplo, en un cromosoma está la información del color de piel. ¿Ustedes saben lo que es un niño albino? Son aquellos que son totalmente blanquitos, pelo blanco, cejas blancas, pestañas blancas. ¿Y qué pasó con ellos? En el libro de la herencia, donde dice hace el pigmento de la piel, que se llama la melanina, está defectuosa esa receta, entonces no tiene pigmento de piel. Entonces no pudieron usar el sol como ya no sé yo allá. Se ponen en el sol y se queman. Pero bueno, es una enfermedad que se llama albinismo. Y aquí, si se fijan ustedes, bueno, este es el par 21, las personas especiales que tienen síndrome de Down, aquí tienen un 21 de más, en vez de tener 46, tienen 47. Y aquí en este par 23 están los cromosomas sexuales. Nosotros tenemos todos nuestros cromosomas desde el primer día de nuestra existencia, que es la concepción, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide. Y en este par están los cromosomas sexuales. Fíjense, aquí hay un cromosoma grandote, casi tan grandote como el 2, que se llama un cromosoma Y, y luego un cromosoma X. Y hay un cromosoma pequeñito que se parece a eso, se llama Y. Todos los varones que están aquí presentes, yo sé que tienen en sus billones de células, porque una persona tiene billones de células. Si yo tomo una célula de la piel, si yo tomo la célula de un ojo, en todas, voy a encontrar que es XY. Y todas las que somos mujeres, tenemos un cromosoma grandote X y otro cromosoma grandote, somos XX, tenemos dos iguales. Por ejemplo, en todo esto de las películas, si hubiera una escena de un crimen, hubiera quedado una muestra de sangre, pues estuvo ahí. Yo tomo esa muestra de sangre y yo puedo saber cómo es la nariz de esta persona, puedo saber cuál es su grupo sanguíneo, pero también puedo saber si fue un varón o una mujer. Hoy con todos estos temas del género, el género es una invención. Alguien se lo ocurrió inventar que no había dos sexos, sino primero inventaron que había 5 géneros, después 16, el Facebook de hace un año decía 65 y en una plática alguien me corrigió que ya había 100. Pueden poner más, pueden poner menos, ¿no? Y hay algunas cosas como hombre fluido, entonces abren una llave y dice un hombre fluido, porque es hombre fluido, quieres cogerte al hombre fluido. En la mañana se siente varón, pero conforme dice el atardecer, se le fluye. Unas tomadas de pelo de veras de risa. Tengan mucho cuidado con su lenguaje. Solo hay dos sexos. Una persona que tiene muy distintos trastornos, que yo como genetista lo veo en su diferenciación sexual, en su expresión de lo que es, que puede ser este tema de la homosexualidad, la transexualidad, el hermafroditismo, y un montón que yo estudio como médico son trastornos. Son anormalidades en el desarrollo, pero solo hay dos. ¿Quién más nos dice que solo hay dos sexos? A ver, ¿quién ha leído el Génesis aquí? ¿Han leído el Génesis? Todos el 1 de enero decimos, este año voy a leer la Biblia. Aquí los mujeres que me digan, no sé si en 3 años leyendo una cosa, leemos toda la vida. ¿Pero qué nos pasa? Lo dejamos de hacer. Pues siempre empezamos por el Génesis, entonces nunca hemos llegado a San Lucas. Pero el Génesis nos hemos leído como 20 veces. Por eso hablamos del Génesis, también es el mismo que leído 20 veces. ¿Sí? Entonces fíjense, en el Génesis, cuando Dios crea a su creación perfecta, que son las personas, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, ¿qué es lo importante de eso? Fíjense, Dios pudo haber dicho, bueno, cree unos seres humanos, unas personas, que las críe con un cerebro más grande que el resto. O los críe despeluchados, solo van a tener pelo aquí, se les va a quedar pelo de todos lados.
o lo voy a crear con el pulgar opuesto. Todo lo que ustedes saben de sus clases de biología son las características, ¿no? El pulgar opuesto, la posición erecta, un lóbulo cerebral más grande. Y eso no habló Dios. ¿En qué habló Dios? En el Génesis. Fíjense, Dios dijo, voy a crear un varón y voy a crear una mujer. Imagínense donde la Biblia dijera, voy a crear el número 1, el número 2, el número 99 y el número 100. Por favor, ¿no? Ahí se ha referido solo a dos sexos. Y somos de un sexo desde la concepción. Y después, ¿qué más dijo Dios? Y eso es importante para el tema de la sexualidad. Dijo Dios, dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a la mujer, a su esposa, serán una sola carne. Ese es uno de los fines de la sexualidad. Amarse, complementarse, ser el pegamento. Sus papás, los esposos, lo que los une y es el pegamento, es la unión sexual. Que Juan Pablo II le habla muy bonito, él habla del abrazo espiritual. Y esto tiene que ver con sexualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me hace diferente, varón y mujer? Lo que me hace diferente es la sexualidad. Por supuesto, lo que hace diferente a un varón y una mujer, y eso es lo que nos asomamos los doctores, cuando nace un bebé, pues por la carita no puedo saber si es varón o mujer, cuando trae aretitos, lo que ponemos a las primeras horas de nacer a veces, ¿no? Y traen pelo diferente. ¿A dónde vamos si nos asomamos los doctores? Nos asomamos en una parte del cuerpo que se llama los genitales, tiene que ver con el aparato reproductor, entonces ahí nos asomamos. Lo mismo hacemos si vamos a un ultrasonido antes de que nazca y decimos es un varón o es una mujercita. Una de las cosas que nos hace diferentes a los varones de las mujeres es el aparato reproductor, que son los genitales. Pero eso no es toda la sexualidad, eso es muy, muy pequeñita la sexualidad. Hoy yo puedo saber quién es varón y mujer por qué, por la manera en que tienen arreglado el pelo, por los que traen aretes, collar, cómo vienen vestidos, cómo están sentados. Si me hacen una pregunta y yo me volteo, yo no tengo que voltear y decir, es un varón o es una mujer la que me pregunta, por el tono de voz. Si alguien entra, por el taconeo puedo saber si es un hombre o una mujer. Entonces fíjense, la sexualidad es mucho más grande que la genitalidad. Y en nuestra psicología también somos diferentes. Ustedes tendrán la experiencia, claro, los psicólogas que están aquí lo saben. Hay hombres muy sentimentales y mujeres no tan sentimentales, pero en general, si ustedes ven una película triste, repasando un video de una mamá en silla de ruedas que se va a bailar con ella, en el baile de bodas y se hinca para bailar con ella. Y todas las mujeres a las que se los he mandado le dicen, me hiciste llorar. No sé si lloraron o no. Fíjense, cuando hay algo triste, es una película triste, la primera que llora es la mamá y los hermanos. Claro, puede haber un hombre muy sentimental que llore antes que la mamá, pero vean cómo somos bien diferentes. Entonces, otra vez en esa propuesta de género, que es algo que escogemos y que nos orientamos y que preferimos, etcétera, ¿sí? Las personas que puedan tener algún problema en ese tema nos merecen a todos, sobre todo a los católicos, mucho respeto a los católicos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, pues ya hay 100 géneros. Los cromosomas siguen siendo XX y XY entre esos 100 que hay aquí. Entonces, nos hace diferentes y somos distintos desde... ¿En qué más somos distintos? En la manera en que arreglamos nuestras cosas. Si me invitan a su casa, yo voy a saber distinguir su recámara de una niña de la recámara de un niño. Eso tiene que ver con la sexualidad. Pues fíjense, la sexualidad es muy amplia. ¿Para qué nos hizo Dios tan diferentes? Para que pudiéramos ser complementarios. ¿Todos aquí han hecho un rompecabezas? Cuando hacen un rompecabezas de 5,000 piezas o de 20, ¿cómo buscan una pieza igual a esta para unir la otra? No, no se puede unir. Buscan una pieza complementaria que se pueda unir perfectamente.
Entonces fíjense, Dios nos hizo tan distintos al varón y a la mujer, no solamente en nuestros genitales, en nuestra psicología, en nuestra manera de arreglarnos, en nuestra manera, nuestra mano es femenina y hay manos masculinas, todas periodistas se mueven distinto, ¿sí? Todo esto nos hace ser complementarios. Los únicos que se pueden unir de manera perfecta es el varón y la mujer. ¿Sí? ¿Y quién es superior, el varón o la mujer? Iguales, fíjense. Somos iguales en dignidad, valemos lo mismo. ¿Por qué un hombre no debe golpear a una mujer? Porque es persona valiosa en sí misma. ¿Por qué una mujer no debe golpear a un varón? Porque es persona valiosa en sí misma. Pero no porque seamos idénticos en todo. Somos totalmente distintos desde cada uno de los millones de seres. Yo con todas estas dimensiones de la transexualidad, mal llamada transgénero, son personas que son de un sexo pero se cambian a otro y toda esta barbaridad que están proponiendo, ¿sí? Yo les digo caras vemos, cromosomas no sé. Que alguien puede estar muy bien disfrazado y operado, pero si yo voy a sus cromosomas, ¿no? Caras vemos, cromosomas no conocemos. Yo voy a los cromosomas de los billones de células, entonces no se puede operar. Eso se llama la ley natural. Todas las personas me merecen mi respeto porque son personas y valen lo mismo, ¿de acuerdo? Sean varones, sean mujeres, sean personas homosexuales, sean personas transexuales, sean personas que tienen algún problema, que tienen piel oscura o piel clara, o que le van a la casa o que le van a la América, o que son de Campeche o son chilangos como yo. Nombre, ¿no? ¿Ok? Entonces todos valemos lo mismo porque somos personas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todavía me sigo haciendo peleando con este que no me acuerdo para dónde. ¿Para qué Dios crea los sexos? ¿Y por qué es tan maravillosa la sexualidad? Primero, la sexualidad es maravillosa porque qué bueno que hay niños y niñas, bebitos y bebitas, papás y mamás, varones y mujeres, porque somos muy complementarios en muchas cosas. Pero también lo previó para que dejaran a su padre y a su madre, se unieran, fueran una sola carne, y después dijeron poblar y la tierra. Ustedes lo saben, todos los animalitos de reproducción sexual, que están los mamíferos, perritos, gatitos, ratoncitos, las plantas que se reproducen de manera sexual, ustedes han estudiado porque tienen el polen que los producen los estambres y que tienen el gineceo donde cae el polen y entonces hace una semillita, ¿no? Todos los seres vivos de reproducción sexual, para que haya nuevos claveles, nuevos abuelos, para que haya nuevos perritos y nuevos gatitos, pues se tiene que unir el masculino con el femenino. Entonces, uno de los fines de la sexualidad, de la unión sexual íntima, de la unión esponsal, de ese abrazo esponsal, es que como resultado haya lo que decimos un tumor chillón, ¿vale? Como un tumor chilla después, un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fruto, el resultado de que alguien está sano, un varón está sano y una mujer está sana de su aparato reproductor? Es que haya un bebé. Mis queridos jovencitos, ahora vamos a hablar de los que vienen a robarles de sus tesoros. Hoy modernamente, en los medios de comunicación, las redes sociales, muchas veces los programas educativos que reciben ustedes en la escuela tienen que tener espíritu crítico. Esto lo tomo, esto no es cierto y lo que pretenden es robarnos de nosotros. Los están presionando para que antes de casarse se dé este acto que es exclusivo del matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre, usen lo que usen,
puede dar como resultado de una unión sexual entre un varón y una mujer, que debería ser entre esposos, pero si es entre un varón y una mujer, aunque no sean esposos, puede haber un bebé. ¿Quién de los hijos que está aquí, no de los papás, está preparado para ser papá ahora? ¿Quién dice, yo mañana me muero de ganas de comprar pañales, ya no salir a ningún lado, trabajar como bárbaro y no jugar fútbol para mantener un bebé? Sí me hace ilusión, pero todavía no, porque no hay que preparar, tengo que conocer a alguien que va a prometer amarme toda la vida, antes de pedirme que tenga un acto que es exclusivo de los esposos. Yo algunas veces llegan mis alumnos de medicina, que deberían de saber muchísimo, llegan vestidos de blanco y me dicen, doctora, necesitamos platicar con usted. Ah, pues venga, vamos a mi oficina. Y se sientan y me dicen, doctor, díganos que no estamos embarazados. Muy angustiados, están muy preocupados. Y miren que ya están a la mitad de una carrera. Todavía les falta un buen trecho para poder formar una familia, poder tener una casita y poder mantener a alguien, ¿no? Entonces digo, a ver, si ustedes lo que hacen es ir al cine juntos, al boliche, estudiar juntos, no lo veo como están embarazados. Dicen, doctora, ¿qué onda con la prueba de amor? ¿Qué es la prueba de amor? Que se vayan y estén teniendo relaciones sexuales con alguien que no es esposo o esposa. Entonces yo les digo, si ustedes están teniendo ese acto biológicamente solo es para tener bebés. Un perrito se une con una perrita para la entrega sexual debe darse solo en el matrimonio, porque siempre existe la posibilidad de que haya un bebé. Ustedes tendrían que estar pensando, ¿qué haría si hoy soy mamá? ¿Qué haría si hoy soy papá? Sí muero ganas de ser papá y mamá, pero no vas adelante. ¿Sí? Y las relaciones con su íntima, lo que la humaniza, lo que la hace diferente a lo que sucede en el perrito y en el gatito, es el amor. Es el amor. En ese acto, solo los papás, solo los esposos, solo las personas nos amamos. Gatito y perrito solamente se unen para que haya perritos. Los esposos es un acto de unión que expresa el amor de una manera muy especial. Después del amor a Dios, creo que es el acto de amor más grande. Pero no pueden separar estas dos cosas. Siempre van a estar unidas. Imagínense que pegan una hoja rosa con una hoja azul. Pegan muy bien con PRI y les digo ahora separadas. Cuando las separan se queda un pedacito de la hoja azul en la rosa. ¿Sí? Fíjense la propuesta del mundo de hoy. Algunos de estos palabras a lo mejor ya las han oído en la escuela, otras a lo mejor no las han oído, y otras a lo mejor les van a preocupar algo. Fíjense. Hoy, ¿cuál es la propuesta del mundo? ¿Se acuerdan de esa? Es querer que haya entrega sexual, muchas veces fuera del matrimonio. Cuando alguien se entrega en una relación sexual cuando todavía no está casado, quiere hacerlo por amor, pero no quiere que haya un bebé. Quieren borrar eso. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que dice aquí. Una relación sexual sin que haya vida. Llegamos al tema de los anticonceptivos. Y cada vez más temprano les hablan de anticonceptivos en la escuela, ¿no? En los libros. Fíjense, a ver. ¿Qué está pasando también? Que cuando no hay un compromiso, todas las niñas, todas las jovencitas de aquí, pues sueñan, mis hijas lo hicieron, dos hijas que se casaron el mismo año, casi venían el pasillo de la iglesia y en Sofía la iglesia para caminar más tiempo con su vestido blanco precioso. Soñaban entrar con su vestido de novia, soñaban recibir la bendición de Dios y formar un matrimonio y una nueva familia. Hoy el mundo quiere solamente tener relaciones sexuales sin amor y sin compromiso.
Si un hombre les pide que quiere la prueba de amor, yo digo que las chicas deberían de contestar: ¿qué ilusión? ¿Cuándo me vas a entregar el anillo? ¿Cuándo nos vamos a comprometer? Y el hombre huye y dice: no me entiendes, yo todavía no estoy preparado para casarme, pero entrégame tu cuerpo. Eso es solamente querer usar a la persona, convertirla en cosa. ¿Quién de aquí quiere ser amado? ¿Los demás no? Porque voy a poner un puesto de esclavos allá afuera y voy a vender para que nos usen. Todos queremos amar y que nos amen. O alguien quiere ponerse en la colita para sacar dinero, le dicen: vengan al rato como a las 12, voy a todos los que quieran ser usados, los voy a vender aquí como esclavos. ¿Ok? ¿Bien? Todos queremos ser amados, no tenemos que nos usen. Y solo hay dos posibilidades: a las personas como lo previó Dios, o las amamos o las usamos, no hay a la mitad. Si alguien dice medio lo uso a veces, ya es uso, ya no es amor. ¿Sí? Siempre que alguien dé una manifestación de afecto, de amor, uno debe preguntarse: ¿me siento amado o me siento usado? ¿Estoy amando o estoy usando? Las cosas uno las usa. Usamos el cañón, usamos la computadora, voy a usar los pulmones. Pero las personas jamás las uso. Siempre las amo. ¿Sí? Hoy, ¿qué están tratando de hacer? Fíjense lo contrario también. Sin que haya unión y amor de los esposos, borran esto, fabrican vidas. Y probablemente ustedes, mis jovencillos que leen un montón ahí en las redes, han oído de los bebés de probeta, que los hacen en el laboratorio. Fíjense, un bebé de probeta, sin que haya ese acto de amor de los esposos, esa unión de los esposos, los fabrican en el laboratorio. ¿Qué hicieron? Separaron esos dos fines que Dios unió para que la sexualidad fuera un camino de felicidad. Si nosotros seguimos la receta de Dios, vamos a ser muy felices, porque Dios previó la sexualidad como algo hermoso, como un tesoro. Pero hay que vivirlo, no hay que vivirlo. ¿Sí? Bueno, cuando se acaba con la vida, es el tema del aborto, entonces el fruto del amor de los papás, tristemente hay este tema terrible, y cuando se acaba con el amor, es la pornografía. Tienen que ser muy listos mis jóvenes, tienen que saber decir no como les llaman. Antes, pues iban y compraban revistas pornográficas, ven algo hermosísimo, es el cuerpo, que es ese acto tan maravilloso que es hermoso, que es de cada uno. Perdonen mi comparación, pero ¿cuánto han visto cuando ustedes van de campamento y necesiten ir al baño para enfrente de todo el mundo como los perritos? Y alguien puede decir: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene una fruta? Buscamos cuando menos un arbustito y le decimos a alguien: tájame, pero tú volteate, ¿eh? Porque sabemos que es un acto íntimo, es muy íntimo nuestro cuerpo. Yo nunca he visto un perrito que busque un arbustito para irse atrás, ahí donde le toca, ahí va, entonces no pasa eso. El acto esponsal íntimo es un gran tesoro. Hay algo que lo protege, ese tesoro que se llama el pudor. Por eso nos vestimos como nos vestimos. Estamos tapando esta parte de nuestro cuerpo que es tan valiosa, que tiene que ver con la sexualidad. Hay que protegerlo. Si nosotros vemos el desnudo de alguien más, prefiero alertar, ahora está de moda que los muchachitos desnuden a las muchachitas, que se tomen fotos en desnudo y las pasen. A la larga esas fotos van a estar en todas las redes sociales. No es lo mismo que tomen una foto de mi cara, que podría estar en todas las redes sociales. Son una foto de mi cuerpo, de mi parte más íntima, y eso que es valioso. Todo eso se llama pornografía y afecta tremendamente. Nuestro cuerpo está también diseñado por Dios, que si ustedes van a ver una película
No es abiertamente pornográfica, pero ya ahora casi en todas salen de escena. ¿Cómo pueden protegerse de la pornografía? Ahí en la escena, hay una escena que saben que no deben de ver. ¿Y cuál es la mejor protección? Se llaman los párpados. Cierro mis ojos, cuento hasta 60, si no duran más de un minuto, y abro los ojos y sigo viendo la película. Imagínense que de repente estén sentados miles de gritos en el cine. Su mejor protección la tienen aquí. ¿Quién se tiene que proteger ustedes? A los que afecta ver pornografía a ustedes. A sus papás. No, porque ellos no la están viendo. Ustedes son los que tienen que tomar sus decisiones para que esto los lleve a un camino de felicidad. Aquella persona que se acostumbra a ver pornografía va a sufrir mucho. ¿Sí? ¿Entienden bien lo que les quiero decir? Bueno, muy bien. Entonces, uno, lo decía. Además, ver pornografía, usar sexualmente a alguien es como una forma de droga. Cada vez necesita uno más para satisfacer. Pues hay que saberla cortar. Porque los ladrones del tesoro son los que están listos para entrar. Bueno, aquí ya hablamos de los malos usos. A ver, vamos a hacer aquí una... Voy a poner aquí, pero... A ver, ¿Dios creó su mano para cosas buenas o para cosas malas? Bueno, ¿qué cosas buenas pueden hacer con su mano? Acariciar, ayudar a alguien a cruzar la calle, preparar una comida, escribir una notita. Pero Dios nos dio el tremendo regalo de la libertad. ¿A ustedes se les ocurre algún mal uso de la mano? A ver, ¿qué es un mal uso de la mano? Golpear, hacer una seña, hacer aquí, en inglés, matar, acuchillar. Y tenemos dos pares de manos y decimos, hoy voy a hacer cosas buenas, me pongo mis manos del frente, y rezo, y escribo, y abrazo. No, ahora voy a matar, entonces voy a ir a cambiarme mis manos, me voy a poner mis manos del mal. O son las mismas manos. Las mismas manos. Así es con la sexualidad. La sexualidad Dios la hizo igual que nuestras manos para cosas buenas. Que son los que nos van a hacer crecer, los que nos van a hacer felices, lo que nos va a hacer llegar al cielo. Pero nosotros en nuestra libertad las podemos usar para cosas malas. Y esa decisión es de ustedes. Aquí ya pusimos varios malos usos de la sexualidad, varios de los que ya estuve yo hablando. ¿Qué situación hay? Déjenme atender esto. Entonces, fíjense, la sexualidad está unida a la vida, y así lo quiso Dios. Y es una misión muy importante. Voy a hacer un comercial para los papás y me regreso a los chicos. Sí. La vocación más grande del matrimonio es el amor. Y el amor humano entre los esposos tiene que ver mucho con haber invitado a cada uno de sus hijos a la existencia. Cada uno de ustedes, cada hijo de aquí, no importa si es el primero, el tercero, el quinto, el octavo, el doceavo, es muy valioso. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que ver con su creación. Fíjense, Dios quiso que una esposa y una esposa le ayudaran. Volvemos al Génesis. Pero Dios es creador. A ver, díganme ustedes, jovencito. Dios pudo haber dicho, ¡pum!, que aparece ahí un arbustito de unas florecitas rosas hermosas, es donde nacemos las niñas. Y ¡pum!, aquí quiero un arbustito espinosito de hojitas pascositas y flores azules de donde salgan los niños. Dios es creador y todopoderoso. ¿Lo pudo haber hecho o no? Son millones de especies, el sol, la luna, y Dios se la jugó. Porque volvemos al Génesis y le dijo dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás, serás una sola carne, tendrás multiplicación. Es decir, no puede haber un nuevo Jiménez
Si el señor y la señora Jiménez no se unen en este acto de amor maravilloso, no hay un nuevo Jiménez. El número 1, el número 3, el número 8, el número 20 es de cada pareja de esposos. No es una decisión del doctor, ni de la suegra, ni del gobierno, ni de nadie. Es de los hijos. Ustedes saben hoy que hay muchos problemas en Europa, porque no hay gente. Europa ya se autosuicidó. Ellos tienen problemas de economía, tienen problemas de terrorismo, porque ahora dejan entrar unos migrantes que piensan distinto. Los viejitos se mueren de sed porque no hay un jovencito que les lleve una botella de agua. Se autosuicidan. Y ahí Dios no puede decir, como ya casi no hay franceses, ni alemanes, ni españoles, ni italianos, muchos arbustitos y repoblamos ahí. El corazón de estos esposos franceses está muy endurecido y ya no están abiertos a que ese acto tan maravilloso sea para aquellos nuevos franceses. Dios se lo tomó. Fíjense, cuando Dios creó a Adán, ¿qué tomó? Barro o arcilla. Dios pudo haberlo hecho completamente de la nada, pero Dios sí tomó simbólicamente arcilla. Hizo un muñequito y le dije, mira qué bonito muñeco de barro. Y se hubiera quedado como muñequito de barro. Y entonces Dios, de la nada, porque no es una persona, hace y crió a Adán. Pero sí tomó algo, que fue barro. ¿Y qué tomó para crear a Eva? La costilla de Adán. Justo para decir carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es decir, es de la misma dignidad. Por eso es muy importante que un varón respete a la mujer. Tan importante como una mujer que respete a la varón. Y en el feminismo las mujeres ya no respetando a los varones, ni los varones a las mujeres, y en el machismo tampoco. Todos los signos están mal. Necesitamos regresar a una dignidad universal. ¿Qué pasa cuando a cada uno de ustedes les quitaron la existencia? Papá, en ese acto maravilloso de amor humano, en esa entrega, en donde no solo entregaron el cuerpo, sino entregaron todo su ser, depositó en el cuerpo de la esposa todas estas células que traen el material de herencia que se llaman los espermatozoides. Y estos tuvieron que nadar a encontrarse con la célula de la mamá, una parte del cuerpo que se llama la trompa de falopio, y ahí se vieron. Y con ese material de herencia, Dios los dio a cada uno. Pues fíjense, Dios no puede aparecer franceses, Dios no puede aparecer mexicano. Necesitamos los esposos ser co-creadores con Dios, co-creadores, no somos co-creadores, nosotros no creamos nada. Dios crea con lo que los esposos se dan. Por eso es una misión muy importante. Y mis jovencitos tienen que saber que siempre puede haber embarazo. A ver, yo sé que les han dado muchas clases de anticonceptivos. Les pregunto, si alguien va a estar teniendo relaciones sexuales y no quiere que haya bebés, y sí está teniendo relaciones sexuales, ¿cuál es el único anticonceptivo que 100% asegura que no va a haber bebés? Me ponen que no. ¿Cuál? No, sí está teniendo. Que no tiene relaciones sexuales. Fíjense, el condón es de lo que más hay. La pastilla es de lo más eficaz, pero está en el 99, sigue siendo un 1% de posibilidad. Las cirugías de varón y mujer, la vasectomía, las anticonceptivas andan también como el 1% de posibilidad de que dos vayan a separarse. El único método 100% seguro es que le quiten la matriz a la mamá. Una mamá que no tiene útero matriz, que le hicieron una histerectomía, ahí sí seguro que antoja. Pero yo preguntaría, ¿quién joven estaría diciéndole, oye, solo si no tiene útero? Entonces, fíjense qué desastre. Aquí les traigo la demostración.
Esto es en México. Están otros países del mundo, pero aquí vamos a México. En México, en el año 2000, no las actualicé, pero aquí ya podemos ver gravísimo, 500,000 de embarazos en este país fue de menores de 19 años, o sea, más o menos de las edades de los jovencitos que están ahí. Y estas mujeres habían tenido relaciones sexuales, la mitad ya entre los 12 y los 19 años de las que llegaron a embarazar. A veces es cuestión de tiempo. Si alguien empieza a usar el acto natural del cual se deriva la vida, la unión sexual, tarde o temprano puede haber un embarazo. ¿Y cómo debe hacer uno decisiones en la vida? Decisiones importantes, muy pensadas, poco sentimentales. Cuando los esposos nos entregamos a unas relaciones constantes, si viene un bebé, siempre va a ser bienvenido, ¿verdad, mis esposos? Porque son creadores y porque no le puedes fallar a Dios de todos esos hijos que te ha confiado. Porque ahí probablemente van a ser el siguiente papa o el siguiente buen presidente o un sacerdote, una religión. No puedes dejar a uno sin existir, ¿eh? Pero cuando unos jovencitos tienen relaciones sexuales, siempre tienen que pensar, ¿qué pasaría si no se embarazaran? Porque es la consecuencia más natural de tener una relación. Más grandecitos a lo mejor ya han oído de repente, pues no se quiere estar embarazada. A ver qué salidas le quedan a una mujer que no está casada. Más si está nada más muy jovencita o muy chiquita, ¿qué salidas le quedan si está embarazada antes de casar? Antes de que tenga una relación estable. Yo les digo a los jóvenes, primero hay que entregar las vidas antes de entregar los cuerpos. Primero comprometan la vida antes de entregar los cuerpos. Fíjense, las 4 salidas son muy difíciles. Una es que te obliguen a casar. Yo les digo que se casen con niño de compromiso. Ese es un gran error. Porque uno debe casarse porque quiere comprometerse para toda la vida con una persona. Y a veces, tristemente, en mi experiencia, porque yo trato y ayudo a chicas embarazadas en todo el mundo con una campaña que tengo en internet, la mayoría de veces ni conocen el nombre del chico, ni saben bien cuántos años tiene, ni qué estudia, ni si estudia o no estudia, ni si las va a mantener o no las va a mantener, si las obligan. Segundo, que son unas heroínas para sus hijas, sus hijos, pero no deja de ser complicado. Quedan como mamás solteras, como papás solteros. En ese caso, sus papás de veras agradezcan a sus papás, porque fueron unas heroínas para sus hijos. Pero no quiere decir que sea fácil. Y hay que hacer una pastoral de más acogida a las mamás solteras, a los papás solteros. Porque han sido héroes. Pero no es fácil. Por contexto, si hubiera venido un matrimonio. Pero yo me quito el sombrero cuando veo a una mamá soltera que ha sacado a sus hijos. Un noble paquete. Una heroína para su hijo. Tercera, darlos en adopción. Debe ser muy triste para una mamá entregar a su hijito. Pero fíjense, una mamá, cuando su hijito está cumpliendo 3 años y lo entregó en adopción, está pensando, hoy mi hijito cumple 3 años. Seguro con unos papás que lo quieren mucho, está soplando unas velitas de pastel de niño. Y aunque le duele haberlo dado, lo dio por amor. Sí es doloroso. Pero la última solución es la más dura. Imagínense que una mamá o una mujer piensa, hoy mi hijito hubiera cumplido 3 años y no los cumple, yo lo maté. Tema del aborto. Mucho más triste. Y entonces es terrible lo que está pasando en nuestro país. Para que no haya embarazos, ¿de qué los bombardean los ladrones del tesoro? Los ladrones del tesoro de la sexualidad no solamente les roban el tesoro de la sexualidad, sino obtienen mucho dinero de ustedes.
Los condones dejan mucho dinero. Las pastillas anticonceptivas dejan mucho dinero. La pastilla del día después sigue mucho dinero. Y todas ellas afectan fuertemente a la mamá. Unas echan a perder unas órdenes muy complicadas que vienen desde el cerebro para que las mujeres no ovuluen. Aunque hoy casi todas las pastillas o las inyecciones o los parches o los implantes, las mujeres siguen ovulando. Otro efecto, sobre todo de los parches, implantes, inyecciones, es que forman un taponcito de moco en la entrada de la suite presidencial donde se implanta el bebé. Y miren, los espermatozoides se quedan aquí atorados. Pero fíjense que los espermatozoides son como los mexicanos cuando vamos a ver al Papa. Estaba leyendo que hace 2 años cuando vino el Papa Benedicto. Y vamos a imaginarnos que llevaron 3 camiones o más, 6 camiones de campechanos a poner una ver al Papa. A los mexicanos siempre nos dan la zona Z y a los extranjeros les dan la zona A. Los de la zona A llegan a las 5 de la mañana. Los campechanos, junto con los cepeños y los veracruzanos, llegamos la noche anterior a la misa. Y llegamos a la zona Z por millones. Así son los. Y entonces lo que uno distrae al guardia que está de la Z a la que sigue, otros se pegan por abajo. Así es, ¿no? Y contar de que el chompira tiene que comulgar con el Papa. Ya todos felices. Mira, sí llegó, sí llegó. Cuando llegan los americanos a las 5:30, todos los lugares están ocupados porque ya son los mexicanos por la casa. Y ya el americano le dice, ya ves, él no debe llegar a las 5, vamos nosotros. Así me dicen que hacen la reproducción de boletos. Quedan contentos los americanos, se quedan los A. Nosotros tenemos el récord. ¿Por qué un hombre produce millones de espermatozoides diariamente a partir de la pubertad? La única razón de producir millones de espermatozoides es asegurar que uno de los millones que es depositado acá llegue hasta acá y fecunde al óvulo, porque nada más hace falta uno. Pero para asegurar que ese uno llegue, produce millones y deposite en el cuerpo de su esposa. En ese acto maravilloso de amor humano, millones. Imagínense que hay una compuerta, pero que se puede mover con uno que se pegue. Y si hay ovulación, ¿qué va a haber? Ovulación. Lo que quiere Dios es que esa concepción sea de un acto de amor maravilloso entre los esposos y esos esposos, independientemente de las circunstancias más o menos difíciles, que siempre las hay, pongan felices el que han ayudado a Dios para que Él cree. En Génesis vuelto a pasar, vuelto a pasar cada vez que nos sucedieron a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se quiere ese bebé? Muy triste cuando eso es en el matrimonio, también muy doloroso. Hay un tercer mecanismo de acción de los hormonales, y este es el más típico de la pastilla del día después, si la mujer se dio la relación espontánea o la relación sexual en la etapa fértil. Si se unen, el primer viaje que hicimos todos no fue a Campotón, sino fue viajamos. Los primeros 5 días de nuestra vida viajamos desde aquí y al 5.º día llegamos aquí. Encontramos la suite presidencial. Fíjense otra gran mentira, allá afuera oyen que dicen, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Hay un error en mi precisión. Ese bebé no es parte del cuerpo de la mamá porque tiene una genética diferente. La célula de mi piel tiene la misma genética que la del dedo gordo. Y ese trae la mitad de mi genética y la mitad de la genética del esposo o de quién sabe qué muchachín que no son. Pues no es parte de su cuerpo. Y este bebecito chiquitito le manda una señal al cerebro de la mujer y le dice, mira, yo voy a usar este órgano maravilloso que es el útero los siguientes 9 meses. Te ordeno a ti, que por favor dejes de arreglar, porque no quiero que esas sabanitas de aquí adentro salgan conmigo. Yo quiero que se queden gorditas, aquí escojo para implantarme y ahí me voy a quedar. Fíjense, ¿quién ordena a quién?
La primera orden que recibió una mamá de su hijo no fue cuando se levantó bien puberto y le dijo, pásame la sal, llévame a noche. Esa es la primera orden. La primera orden que cada mamá de aquí recibió de su hijo, que las futuras mamás van a recibir de sus hijos, es que le va a decir, déjame mostrar. Nada más quiero notar aquí, fíjense, esta es literatura médica. Cada pastillita que se toman, cada inyección que se toman, sin importar si están casados o no, produce 150 cambios químicos en el cuerpo. Esto es peor que cualquier contaminación de río, como bien saben. 150 cambios químicos. ¿Y cuándo se toma esta pastilla una mujer? Cuando no está enferma de nada. Es súper sana. Que de una relación sexual, de una relación sexual hay un bebé, significa que es muy saludable la pareja, que es el matrimonio. ¿Sí? Y pues puede pegarle a cosas muy graves como el cáncer de mama. Aquí les pongo cuántos jóvenes están teniendo relaciones sexuales. En México había 20.7 millones de adolescentes, la mitad están teniendo relaciones sexuales entre los 15 y los 29 años, y las 2/3 partes de esas las empezó entre los 15 y los 19. Es decir, papás, pónganse listos y hay que hablar de este tema con los hijos, ¿verdad? Es probable que se contagie de infecciones de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual es lo mismo que enfermedad venérea, desde aquí oímos de las enfermedades venéreas. Le dicen mis estudiantes de medicina que ya no les llaman venéreas en respeto a veneras. Pues les llamaron enfermedades de transmisión sexual. Y ellos dicen, es una infección. Y mucho es la cultura de la muerte. Fíjense, hablaban de enfermedades venéreas y antes a dónde vas. Y una infección de transmisión sexual que hace que el hijo ya es sexualmente maduro, ya tuvo su primera infección. Terrible, terrible. Los papás no tiren la toalla, son el referente moral. Jóvenes, yo creo, totalmente en ustedes. Ellos quieren ser felices, no sé qué más ganas el camino de por dónde. ¿Sí? Bueno. Entonces, mientras más temprano inician a tener relaciones sexuales los jóvenes, las tienen con más personas, porque ni se la pasan bien. No es un camino de felicidad. Cuando usamos mal las manos, eso no nos hace felices. Si alguien usa sus manos para matar, se siente totalmente infeliz. Si alguien usa su sexualidad, se entrega en su sexualidad, como no lo quiere Dios, en vez de ser feliz, va a ser muy feliz. Y cualquier momento puede cambiar y tomar una decisión distinta. Entonces, sobre todo aumenta el virus del VIH, que es el que tiene que ver con el SIDA. Aquí nada más lo voy rápido, todas las enfermedades de transmisión sexual. Fíjense, esto lo dice uno de los grandes científicos del Centro de Enfermedades Infecciosas. Dice, cuando se tienen relaciones sexuales con alguien, se tiene con toda la gente con quien ese alguien las ha tenido durante los últimos 10 años, con toda la gente con quien ellos y sus parejas han tenido. Es decir, es un pimponeadero de vida. Por eso, ¿qué nos pide Dios? Espérate hasta el matrimonio. Y en el matrimonio, ¿qué nos pide? Solo este esposo con este esposo. Si eso sucede así, no hay ningún riesgo, ni tienen que tomar ninguna medida para evitar contagiarse. ¿Cuál ha sido la gravedad en eso? A los jóvenes, por un fuerte interés económico de dos negocios, no les interesan los negocios de felicidad, les interesa el dinero. Ustedes tienen que ser muy listos y defender el tesoro de su sexualidad. A lo mejor están en un colegio, a lo mejor están con los papás que nos están cuidando, pero saben de este tema, lo han oído. ¿Sí? Han dicho, para evitar el SIDA, lo que tenemos que hacer es promover condones. Creo que aquí los consiguen hasta en 5 pesos. Y una vez que tienes un condón, córtate como quieras, no va a pasar nada. Primero les quiero decir que el condón no protege el corazón de la herida de sentir su sangre.
de la herida de sentirse apanicado de que pueda estar embarazada o que pueda estar embarazada. Pero además es una gran mentira. El condón, fíjense, no protege totalmente contra el embarazo. Es el tamaño de el tamaño de un espermatozoide es más o menos de este tamaño. Yo no sé por qué se me desapareció en alguna tecleada de la boca. Entonces, y el virus del SIDA es chiquitito, es 450 veces más pequeñito. ¿Por qué les dan los condones a los jóvenes, se los regalan, o casi se los regalan y solo les cobran 5 pesos? Porque les conviene que haya embarazos, porque entonces van a llegar a la segunda industria, que es la industria de la mujer. Nadie está preocupado por su felicidad, están preocupados por su negocio. Son unos verdaderos ladrones del tesoro de la sexualidad. Y los únicos que pueden tomar las decisiones son cada uno de ustedes. Porque ya cada vez salen más tiempo, pasan más tiempo solos. Eso es lo que tienen que decidir. Yo les decía a mis hijos, mira, yo voy a llorar contigo si hay una desgracia, pero la desgracia es para ti, no para mí. Entonces, ¿cuál es el grave problema? El látex, que es de donde están hechos los condones, ¿es un material permeable o impermeable? Impermeable. A ver, yo sé que en las escuelas les han dicho que es impermeable, ya lo siento, estoy diciendo. No se preocupen, el condón es impermeable y no pasa nada. El condón está hecho de un material que se llama látex. Basta meter un guante de látex o un condón bajo un microscopio de los que tienen en la escuela o pueden tener en su casa y van a ver que tienen unos poros que son más o menos de este tamaño. Uno puede ver espermatozoides en ese mismo microscopio, con células más o menos que vendrían como de este tamaño. También pueden pasar, por eso puede haber embarazo, pues usted tiene el condón. Todas las veces, si no se usa bien y además no todas las veces, pues hay más posibilidad de embarazo. Por eso a mí me llegan chiquitas de 10, 12 años embarazadas. Están teniendo relaciones sexuales 6, 12 meses. Si salen a las tortillas, quiere decir que quien abusa de ellas es una chica. Hay que tener mucho ojo. Se rinde la situación, pero hay que ir hacia atrás. Para no deshacernos de una bebé, de una niña de 12 años que está embarazada. ¿Por qué están llegando embarazadas niños de 12 años? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Bueno. El mundo de los virus, lo saben ustedes, los jovencillos, no se descubrió hasta que hubo un microscopio muy potente que se llama el microscopio electrónico. Mi universidad no tiene microscopio electrónico. Aquí en Campeche el microscopio electrónico probablemente no. Yo creo que no. En Campeche no tiene ningún microscopio electrónico. En México tenemos poquitos porque no es un aparatito, es todo una estructura grandota que solo hay en lugares muy particulares. Es muy potente, aumenta de 5,000 a 10,000 veces más la imagen que un microscopio que tenemos en una escuela. Y gracias a eso descubrieron el mundo de los virus. Un virus es el del SIDA. Un virus en general puede ser de 200 a 1000 veces más pequeñito que una bacteria o que un espermatozoide. La proporción entre el virus del SIDA y el espermatozoide es 450 veces más pequeño. Es decir, esto es 450 veces más pequeño que los hoyitos que tiene el condón. El doctor Rick, que se ve que le gustaba el fútbol, yo nunca lo he hecho, pero cuando sea futbolero aquí un día tenga tiempo lo hace. Dice que en una cancha de fútbol caben 450 balones, una cancha profesional. Ahí cuando lo hagan me dicen si es cierto o no es cierto, o hagan en Cancún en Juegos Médicos. Yo creo que no. Imagínense la posibilidad de que esto pase. Pues hoy nos engañan, nos dicen usa el condón y no te va a pasar nada. Te van a seguir usando, te vas a sentir usado, sigue habiendo posibilidades de embarazo. Yo veo chicas, muchas de las chicas que yo veo embarazadas, usaban condón ya muchas veces. ¿Y qué puede pasar del SIDA? Demostración. Esta es una estadística de casi 20 años
en donde el organismo que más reparte condones en el mundo, que viene de Naciones Unidas, y que aunque aparentemente los regalen, el gobierno los paga, nos cuesta, y si hay alguien que gana mucho dinero repartir condones, empezó a repartir condones, fíjense, pero por muchísimos más. Ya para este año todos los que repartían. A más reparto de condones, esto que es lo blanquito del CID, ustedes que hubieran esperado si sirvieran, que esto hubiera bajado, ¿no? Esta es la estadística del 84 al 2003. Más reparto de condones, más individualización. Hay que tomar buenas decisiones. Los ladrones de tesoros están robándonos no solamente nuestra paz, no solamente el amor, sino nos están metiendo a fuerzas. Porque ahorita a su edad no ven a alguien que tenga SIDA, y a lo mejor sí saben que hay varios que están teniendo relaciones sexuales. El problema del SIDA es que tarda mucho tiempo en incubarse, tarda de 5 a 10 años entre que me contagié y estoy enfermo. Pero una vez que se está enfermo, igual que cualquier otro virus, no hay cura. El virus de la gripa me da unos chochitos para que no me sienta tan mal y se me pase con el tiempo. Pero lo que me da no es para curar, que no la mate tan mal. Pasa lo mismo con esto. Se están dando medicamentos que no lo curan. Hace que las personas no la pasen tan mal, no les dé infecciones, no les dé cáncer. No tiene que ser muy listo. Y aquí quiero terminar diciéndoles, bueno, me falta nada más, quiero terminar diciéndoles que Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza. Imagínense que yo digo, ay, ¿qué pasa si suelto el borrador? Se cae para abajo. Es una verdad objetiva y real, ¿no? Imagínense que yo dijera, ay, me tengo que estar alejando. A ver, entre todos vamos a votar para que el borrador, cuando yo lo suelte, se quede aquí suspendido, ¿verdad? Si la mayoría vota y lo suelto, ya se va a quedar aquí. ¿Okay? Imagínense a alguien retador, dice, pues yo voy a ordenar que esta piedra no se caiga cuando la suelte. ¿Qué pasa si yo en vez de, pues me voy a juntar, pero si soltara el borrador una piedra y me cae en la cabeza? Es sanar. Quiere decir, cuando uno va en contra de la ley natural, dice un dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza no. ¿Qué pasa si yo suelto una piedra encima de mi cabeza? ¿Me va a descalabrar? Me va a cobrar una factura. La factura de no vivir la sexualidad como un camino de felicidad, como está escrito en el Génesis, como dijimos, como está en la biología, una entrega sexual debe ser siempre en unión y por amor, y sabiendo que siempre en esa entrega sexual, Dios se vale para crear un hijito, y donde podemos recibir hijitos es en el matrimonio, donde siempre los debemos de recibir con mucha alegría en el matrimonio. La factura que se cobra es muy cara. Con esta ya termino, porque tienen alguna pregunta y ya aguantaron muy bien los chiquitos. Es terrible la combinación de sexo y alcohol. Cuidado a mis papás, cuidado a mis papás. Si uno se desenfrena en el tema del alcohol, uno quita el freno. No hay un freno de la voluntad para el alcohol y otro freno de la voluntad para no entregarse sexualmente y otro freno de la voluntad para las drogas y otro freno de la voluntad para si estudiar. Hay una sola. Cuando a los chicos nos desenfrenamos en el alcohol, se desenfrenan sexualmente. Este estudio demostró que muchas de las chicas embarazadas no se hubieran entregado sexualmente si no las hubieran desinhibido. Y son terribles nuestras campañas. Yo alguna vez me tocó, ya con esto voy a cerrar, ver a una primera dama, que su campaña estrella era Vino a las drogas. Me dieron su libro, 3/4 partes del libro, están muy bien hechos para evitar la drogadicción. Pero el último capítulo decía, joven, desenfrénate sexualmente. Entonces daban todo tipo de recetas de cómo usaba eso, cómo usaba el otro, que era lo máximo, que lo pasaban re bien y los
presionen y presionan a que estén teniendo relaciones sexuales. Y yo tuve oportunidad de ver esta primera dama, a cambio de una negociación de ir al colegio donde tenía sus hijos, dije, voy si me tiene esta mamá que está bien, no doctora, no es conveniente, ok, voy si me consiguen una cita privada, fue la cita privada. Y yo soy cero política para hablar, estamos hablando y le dije, me encanta tu libro en cuanto al tema de adicción, pero creo que va a fallar mi campaña. Imagínense, yo les brinco al techo, pero ¿cómo me dice todo esto? Porque miren, todas estas hojas invitan a no a las drogas, no a las drogas, no a las drogas. Pero las últimas 20 hojas, tú le dices al joven que se entrenan sexualmente. Entonces, si invitamos a que un joven se desenfrene en el terreno sexual, se va a desenfrenar en el amor. Es más, va a necesitar el alcohol para decidir. Entonces, hijos, hagan caso a sus papás. Ellos sí de verdad quieren que ustedes sean felices. Y en todos esos permisos que ya les dan, ya los ustedes tienen que administrar bien para cuidar ese tesoro de su sexualidad. ¿Con quién deben de hablar de sexualidad? Con sus papás. La sexualidad, sin lugar a duda, es algo maravilloso y hermoso, porque si no, Dios no hubiera hablado como habló de ello en el capítulo del Génesis. Es maravilloso el amor humano, es maravillosa la entrega sexual espontánea, pero no corra. Solo dentro del matrimonio, con seguridad, va a ser un motivo de felicidad. Papás, ustedes tienen un enorme deber, primero, de ser ejemplo de sus hijos. Cuando enseño planificación familiar natural, los papás dicen, ¿cómo? ¿Me voy a abstener 5 días? Y para eso me casé. Y después se voltean con Pedrito y le dicen, Pedrito, ¿me vas a abstener 20 años? ¿Qué ejemplo de eso? ¿Se puede o no se puede? Por eso, planteen ustedes la posibilidad de un método natural, porque fortalece al matrimonio y hace más fácil que puedan educar en capacidad. Esos periodos fértiles, naturales, el ejemplo que dan ustedes a sus hijos, de respetar a su esposo o a su esposa, de respetarlos en totalidad, de apreciar su fertilidad, hace más fácil que eso. Mis niños, se me olvidó al principio decirles, quizás no va a ser ustedes directamente. Pero yo entiendo por qué los jóvenes no creen en el matrimonio. Porque ustedes han sido, quizás ustedes directamente no por el público que tengo, pero el primo, el vecino, el amigo, el novio, han sido los que han sufrido las consecuencias de una falta de compromiso real en el matrimonio de mi generación. Quiero terminar pidiéndoles perdón por el mal ejemplo que les ha dado mi generación. Si mi generación no ha sabido prometer fidelidad hasta la muerte y se rompe el matrimonio, ¿quiénes son los primeros afectados? Ustedes no son. Pero tengo una buena nueva. Cómo vivan su matrimonio, cómo vivan su sexualidad, no es algo hereditario, no es genético, es algo que se escoge. Ustedes pueden ayudar a esos amigos que están dañados a vivir de manera diferente. Pues muchas gracias, tienen un gran reto a los dos, y no olviden que la sexualidad. Si quieren preguntar, padre, ya tengo Si tiempo. quieren preguntar, también. Si quieren preguntar. Si hay jóvenes que quieren hacer preguntas en papelito, que yo sé que les gusta más, escriben, ya me recogen papelitos y no sabemos quién preguntó qué. Doctora, quería hacer dos comentarios. Si alguno de las jóvenes aquí presentes, yo les pidiera que me prestaran un celular por una noche, yo aseguro que nadie me lo daría porque lo consideran algo íntimo, ¿sí?
Si los jóvenes desearan celebrar algo tan importante que es algo material hecho por el hombre, los jóvenes deberían valorarse que somos hechos por Dios y que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, veamos si algo material le damos mucha importancia, debo darle mucha más importancia a Dios, a quien nos creó, a quien nos dio su Espíritu. Debemos de valorar ese gran amor que Dios nos ha dado, ese gran regalo. Y otro comentario. Muchas veces los esposos se separan, es que porque los esposos solo tienen relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir? Los esposos deben de tener relaciones de intimidad, como usted comentó. Y la intimidad es la unión no solo del cuerpo, del alma. Cuando dos esposos se unen en cuerpo y en alma, ¿sí?, es más difícil los divorcios. Pero para que exista esa unión se necesita de la presencia de Dios en la familia, en la relación. ¿Sí? Ese es uno de los motivos. Los jóvenes, sus cerebros los troquelan como las monedas, y entonces empiezan de joven a tener relaciones sexuales, se troquelan su cerebro, y ya cuando les quieren decir el matrimonio son relaciones de intimidad, no lo entienden, no lo comprenden, ya está troquelado su cerebro. Muy bien. Podemos dejarle ahí para dar. Muchas gracias, es comentario, ¿verdad? ¿Sí? Le agradecemos, les pido que tratemos de aprovechar preguntas, no comentarios. ¿Sí? Y lo único que yo pudiera aprovechar con lo que nos dice, que estoy totalmente 200% de acuerdo, es que creo que a un joven hay que aterrizarle más materialmente lo que es tan espiritual. ¿Sí? Lo que a mí me ha funcionado, que se me pasaba, lo estaba dejando al final porque estaba viendo las caritas de todo tipo de público, hubiera sido un poquito más duro, hubiera sido más grande. Pero es yo decirles a estas colectivas, ¿no? Yo hasta la época no entiendo de qué nos liberó la ideología de género. Fíjense, en mi época de abuelita, si alguien usaba sexualmente a una mujer, dice el Señor, habla en una noche, que usaba un celular una noche, le daban un dinero a cambio. Había un término muy duro que se llamaba prostitución. Hoy, esa ideología nos ha convencido a las mujeres, y puede suceder en el matrimonio, retomando un poco lo que dice el Señor. Pero hoy se usa a las mujeres y ni siquiera se les da dinero, ni se les agradece. Muchas veces ellas pagan las bebidas y ni las gracias se dan. ¿A quién liberar? Al varón, que tiene que pagar algo, y a nosotros los internos el uso de una mujer, porque es un uso. El amor compromete primero la vida. Segundo tema, todos los anticonceptivos. La mayoría de los anticonceptivos, ¿quién los toma? ¿El esposo o la esposa? La mujer. Si es una relación AM, FM o MP3, hacer el matrimonio, fuera del matrimonio o matrimonio para tres. Solamente está el condón y la vasectomía. Los usa la mujer, con todas las posibles consecuencias médicas, que son graves pero no frecuentes. Y no debe ser la razón de fondo. Razón de fondo es porque me encierro a la vida, que es un fin natural, de esta cosa maravillosa. ¿Por qué? ¿A quién usa más? La mujer se queda con las escuelas médicas. Cuando uno se va a los métodos definitivos, la verdad deberíamos estar ligando varones. Es más barato hacerlo, más fácil. Si yo ligo un varón, ligo a todas las mujeres como se van a meter. Y en este país se ligan 19 mujeres, como que ¿por qué? Ese uso de anticonceptivos, que lo fragua más
van a decir que Dios está en nuestro matrimonio. Dios no puede estar presente en un matrimonio si hay uso de anticonceptivos. Porque es una ofensa directa a cómo diseñó Él su sexualidad. Dios está presente en sus matrimonios para fortalecer el amor esponsal. Para eso fueron a la iglesia, porque el amor de los esposos es imperfecto y Dios lo perfecciona. Pero ¿por qué hay este fracaso matrimonial? Porque hace 50 años Pablo VI lo dijo. ¿Por qué se afecta el amor esponsal con el uso de anticonceptivos del tipo que sea? Lo afecta porque hay 4 características del amor esponsal. La primera característica del amor esponsal que lo hace distinto del amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a un amigo, es que es un amor total. Las niñas cuando van a una boda de sus hijos escuchan, ¿no? Que la entrega es total. El esposo le dice a la esposa: yo te acepto todo tú, hasta con mis pies olorosos. La aceptación es total. Por eso ustedes tienen que tener primero muchos amigos para de ahí escoger al novio y conocerlo muy bien. Y si necesitan tener varios novios, nada más que no sean a la vez. Porque se van a comprometer toda la vida, lo van a aceptar en su totalidad. Si es borrachín con sus copas, así lo quieren aceptar, no van a cambiar, ¿no? Lo acepto con sus pies olorosos, lo acepto con sus... El esposo acepta a su esposa en totalidad, hasta con su arroz quemado. Cuando se enganchan los anticonceptivos, el que sea, el esposo le dice a la esposa: yo te acepto toda tú, menos tu fertilidad. Esa me molesta. A ver qué haces para desaparecer. O sea, desde chocho, ponte este parche, cortémote un órgano sano. Porque cuando me dicen que la señora está enferma del pulmón, del riñón, de la paciencia, las varices, y ¡cuac! Te cortan el único órgano sano que tiene, que es trompa el dolor. Mala medicina. Mala medicina. Y ni le cura el corazón, ni le cura la diabetes, ni le cura nada. Por eso daña. ¿Cuál es la segunda característica del amor esponsal? Exclusivo. No debe de haber relaciones esponsales antes del matrimonio porque daña, demostrado los colegios. Pero cuando hay matrimonio, no es que ya se vayan las relaciones con quien sea y solo con esta persona, exclusivamente con esta. Por eso es tan importante que ustedes aprendan el segundo dominio, porque van a fortalecer la comunidad. Ese periodo en donde el matrimonio se espera cuando hay un método natural, que al final les pido que se anoten, estoy viendo, es la tercera conferencia que doy, en 2 semanas, sí vale la pena hacer un taller para aprender planificación familiar natural, que les demostraría con el objetivo que es tan eficaz como cualquier método anticonceptivo eficaz, están en el 99%, pero además fortalece el matrimonio y da la posibilidad de que los hijos aprendan de su ejemplo. Vale la pena plantearse. Ustedes van a decidir qué hacen. Su tema personal de ustedes es un salto. Yo no me meto ni voy a preguntar qué hacen bien, ¿no? Pero sí les puedo decir que en estadísticas, a los que usan anticonceptivos, de cada 3 bodas a las que va uno, una va a poder. O de cada 2, una, depende de si se corrige un índice del estado. De usuarios de planificación familiar natural, es el 2%. Y son jóvenes no se llenan. Tenemos que trabajar, estoy de acuerdo con los padres, somos los papás, ¿no? Entonces, la exclusividad se promueve más cuando no hay amor. Cuando hay un anticonceptivo y se me antoja el profesor de pilates, la secretaria, etcétera, están pacificando mi cuerpo. Cuando unos esposos están acostumbrados a autodominar, van a decir que no. Total, exclusivo, fiel hasta la muerte. Es lo que nos ha pasado y por eso pedir disculpas a estos jóvenes. Porque si no directamente ellos tienen el caso por transitorio, pero el primo, el amigo, viven heridos porque van cambiando de casa en casa y ahora toca con esta y ahora con la otra y ahora, ¿no? Todo ese compromiso. Ellos están heridos por nuestra culpa, ¿no? Pero ellos pueden construir una vida distinta.
Pues la fidelidad hasta la muerte, cuando hay anticonceptivos, es lo que pasa, ya no hay esa frescura hacia la relación esponsal, ya la mujer muchas veces se siente usada. No hay esos esperanzas y efectivamente eso de lo procreado lo pongo en términos científicos. Cuando el matrimonio se espera unos días al mes, quizás cuando más hay ese deseo, se resetea esa parte del cerebro de la atracción de la esposa se resuelve. Además prepara al autodominio, porque se esperan de alcoholismo. Entonces, cuando hay enojo, hay autodominio y es más difícil alzar la chancla, la palabra y el Cuando hay anticoncepcionismo, no hay fortalecimiento del autodominio. Entonces, esto se vuelve más fácil. Entonces, totalidad, exclusividad, fidelidad hasta la muerte. Y el último es fecundidad. Está obvio. Entonces, en primer lugar, la ideología de género y el feminismo liberó al varón de tener que pagar. En el tema de anticonceptivos hay un uso y un abuso hacia la mujer. Y además, muchas veces nos lo tomamos voluntariamente. Y voluntariamente descomponemos nuestro cuerpo, el diseño maravilloso de nuestro cuerpo. Y la tercera, si no se usaron los anticonceptivos, se usaron mal, sobre todo entre los jóvenes que siempre se siente que no son protagonistas de una desgracia, a mí no me va a pasar. Por eso no se pone en caso a que a mí no me va a pasar, yo sí sé manejar. El aborto tiene la canción de parte de mi cuerpo, yo tengo derecho a decidir, nos van a liberar de la mentalidad, libera al varón de una responsabilidad que tiene. Hoy, a nivel federal, el Código Federal dice: el papá de un hijo debe mantener a un niño hasta que tenga 18 años o 25 años. Cuando yo tengo a mis hijas embarazadas y les digo, mira, esto es lo que te va a pasar a ti. ¿Qué tal que logro que te mantengan, si no nada más comprometerte a tu niño que estudia, 25 años? ¿Qué creen que decide la verdad? Entonces el varón libera, del aborto libera al varón de su responsabilidad de dar una anualidad, una mensualidad de 5,000 pesos. Con 5,000 pesos, el desafío del todo. Y venga la siguiente, pues ya la tengo. Yo al día de hoy no entiendo de qué nos liberó el feminismo. El feminismo únicamente ha convertido más en cosa a las mujeres. La segunda profecía de la humanidad es que les gusta leer de las profecías. Lean este documento de 1968. Las profecías de la humanidad de Papo VI, una de ellas se van a convertir en cosas a las mujeres. Muchas gracias. Les pido que trate de hacer pregunta por los que deseen preguntar. Aquí hay una pregunta. ¿En la ley usted, padre? Pero no escucha los leyes. ¿Cómo afecta la música en la promiscuidad juvenil actual? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta la música en la promiscuidad juvenil actual? Okay. Bueno, fíjense. Cuando puedan mis jóvenes, comparen canciones románticas. Antes las canciones eran muy románticas, ¿no? Y no llevaban a desenfrenar la cara, llamarlo de alguna manera, ¿no? Ustedes ven estas películas mexicanas antiguas, vieron la del estudiante, cómo le llegaba serenata. Bueno, un joven no te va a llevar serenata si le entregas cuerpo, un joven no te va a dar anillo si le entregas cuerpo. Entonces, mucho de lo que uno repite y ve en las redes sociales o repite en las canciones, pues es una promoción de todos contra todos, úsate por donde puedas, más así de amplio, ¿no? Más grandes me entienden a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Y entonces te invita al desenfreno sexual. Otra vez, no te motiva una virtud que es el autodominio. Entonces, ¿qué pasa también en los lugares donde se tiene esta canción? Aquello a medio luz, pegadito, no sabe ya ni con quién baila, de repente uno pasa y toca y el otro más medio. Eso no puede fomentar. ¿Sí? Fomenta lo que yo le digo a un joven, ¿te quieres autodominar? El que desabrocha botón y baja cierre ya perdió. Autodominio también. Pero les tengo una buena nueva para algunos de los jóvenes aquí. Si
estar en el 67% que ya pasó, hay una cosa que se llama el autodominio, la castidad. La castidad no es una película, es una actitud de vida. Si hasta hoy estoy teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, estoy arriesgándome a un embarazo, estoy arriesgándome a una enfermedad de transmisión sexual y sin lugar a duda estoy hiriendo mi corazón. ¿Qué deben de hacer? Decir, se acabó. A partir de hoy, el que realmente me ama me va a decir. Si un chico o una chica pide una relación sexual y ustedes le dicen, ¿cuándo me vas a dar el anillo? O esas son para el matrimonio. Le dicen, ahí son sus cosas y los deja. Yo no quería usar. Y si reacciona y dice, tienes toda la razón y vamos a hacer todo porque esto no vuelvan ni siquiera a pasear. Esta persona realmente la da. Exploren bien, se sienten usados, cambien de rumbo de vida. ¿Sí? Pero eso es un reto. Yo sé que a los jóvenes les gustan los grandes retos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, agradecemos a la doctora Aguilar que de muchas formas nos ayuda con este tema, sobre todo a los matrimonios, ¿no? La finalidad primera, el amor. Y que en ese amor se viva también la transmisión de esa educación sexual que tanto trabajo nos está costando en nuestros tiempos. No crean que estar aquí, veo algunas caras que dicen, ¿cómo le voy a decir esto al joven o al niño? Están aquí por algo, no es una coincidencia, es una diosidencia. Aprovechen toda esta sabiduría, aprovechen a reflexionarlo. Y una cosa que sí, como dice la doctora, hablamos de muchas cosas a los jóvenes de ponte las manos de Dios, pero hablamos de un Dios muy lejos. Dios está entre nosotros. Y cuando nosotros no encarnamos las enseñanzas, las vivencias, las transmitimos y no les proponemos a los jóvenes y a los niños cosas más adecuadas y prácticas, por eso ellos están aburridos. Y por eso viene una plática de sexualidad y el joven está, ay, ojalá y se acabe, todo sea por salir en la noche, todo sea por salir en la noche, ¿no? Y lo ven como un requisito en vez de un enriquecimiento. Creo que nos falta a todos muchísima formación. No solamente a los hijos, el hijo no va a escuchar al papá y si el papá no se forma. Y si no hay una formación, ¿qué vamos a tener nosotros después? Gente muy mal educada. Y por eso nos creemos cuando dicen, usa esto, no va a pasar nada. Haz esto, no te pasa nada. Y nos educa Facebook, nos educa Twitter, nos educa Instagram, nos educa algunos portales de internet y poco nos educa la palabra de Dios, poco creemos en la palabra de Dios y muy poco creemos en personas que nos pueden transmitir estas experiencias de vida, en sabiduría y en amor. Les invito que lo reflexionemos. Ahí todos saben que esto yo lo hice como carácter obligatorio con los padres de familia del catecismo, porque me preocupan los niños del catecismo lo que hablan, lo que dicen en las escuelas. Papás, ustedes no creerán lo que un niño de 9 años me dice en las confesiones. No se los puedo decir tampoco, ¿no? No es decir, padre, ¿qué me dice, no? Pero no se imaginan lo que un niño de 9 años sabe de todas las cuestiones que te dicen confesión. Los psicólogos pueden decirlo, ahí está la señora Laura, la señora Araceli, con la pedagogía, lo que dice un niño en una confesión. Esta es una preocupación que nos están queriendo manipular nuestras mentes y nuestros corazones. Y Dios no la quiere manipular. Dios quiere que vivamos esa vida y esa vida en plenitud. Y por favor, la doctora, totalmente bienvenida para ir en ese taller que quiere hacer de planificación familiar, educación sexual de los hijos. Bueno, aquí tiene su casa cuando guste. Sí, eso nos gusta que la gente quiera formarse. Y ustedes, padres de familia, tómenlo como una enseñanza. Algunos están allá afuera, si alguien quiere acercarse con ellos. Incluso hubo gente que no fue a trabajar por estar aquí, qué bueno, ¿no? Que tengan ese ímpetu de amor y todo, ¿no? Exactamente, vacilando.
Una cosa nomás, dos cositas como aviso, pero también como invitación. Ya nos habló la doctora acerca de la plenitud de la vida y de la vida que somos nosotros, un fruto de un gran amor, todos como hijos. Como decía aquel reportero, le digo una vez a la primera marcha por la vida que tuvimos, una vez en el 2011, que le dicen a don Ramón, el reportero le dijo: ¿y usted qué piensa del aborto? ¿Usted está a favor o en contra? Dijo al obispo, y el obispo dijo: yo pienso lo mismo que pensó tu mamá. ¿Pero cómo? Pues lo mismo, sí a la vida. Sí, pero pensó tu mamá, eso es lo que yo pienso, sí a la vida. Viene una ley que va a legalizar el aborto en nuestro estado. Nosotros, a lo menos yo, como ciudadano, como católico, digo, defiendo la vida desde el momento de la concepción. Ya se lo dijo genéticamente con todas las situaciones. Bueno, yo no soy genético, yo soy sacerdote, padrecito y sé gastar dinero y no sé otra cosa, ¿no? Pero lo que sí sé es que defiendo la vida y que nosotros es un principio que no podemos ir en contra. Por ahí va a haber algunas personas, no ahorita, van a estar haciendo una invitación, ciudadanos comprometidos, laicos, católicos, y también un frente cristiano, de católicos y no cristianos, están pidiendo recabar firmas para que no se apruebe esa ley en nuestro estado. Es una ley que está, como dice la doctora, decía, como que nos la ponen con chancle, ¿no? Como que sí, pero no, pero sí, pero no, y volteado. No sé, a veces como que nos confunden, ¿no? Ayer veía una cosita que me pareció mucha gracia, que dice: cuando la mujer decide pagar la cuenta, entonces el hombre saca un billete, se lo da al que va a cobrar la cuenta, la mujer saca el otro billete, pero y dice: no, yo pago hoy, pero agarró el billete del hombre, entonces más lo hizo cambió de mano, ¿no? Así nos están haciendo la ley, como que sí, pero que no. Entonces, pero no nos vamos a arriesgar, hay que defender la vida. Van a después los domingos recabar firmas, los que quieran, no es una obligación, no te pide ningún compromiso, ni tu voto, ni nada, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de yo defiendo la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro es, recuerden que esta plática no tuvo ningún costo. Bueno, la doctora dijo, don Gabriel, que esta iniciativa es de don Gabriel, creo que sí es que él es el que hace todo esto, busca mucho el programa de Yo Católico, por ahí en internet, le echa muchas ganas en la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo nomás dije que sí, miren, aquí estamos, ¿no? Pero también es una bendición que Dios te ayude a seguir haciendo ese apostolado y traer gente preparada que nos ayude a seguir en esta formación. Así que también agradecemos a don Gabriel, su esposa y sus niños que por ahí andan. Bueno, no nos pidieron ninguna aportación, simplemente la aportación voluntaria que ellos dan al principio, que dan al final, se le entrega totalmente a ellos para que hagan los gastos con lo que tengan que hacer, ¿no? No nos pidieron nada ni nada, simplemente dijeron 500,000 pesos, padre, listo. Ya también no pasa nada. Pues para que sepan ustedes que si no diste tu aportación, no te preocupes, si no tienes, no pasa nada, simplemente que allá al final lo importante es que estamos aquí ya nos reunimos. Y también van a ofrecer ahí los periódicos vienen algunos temas muy interesantes también que acerca de la cuestión esta de defensa de la vida, ojalá lo puedan también llevar con ustedes. Muchas gracias, doctora, y bueno, pongámonos de pie para terminar con una pequeña oración. Se vayan con sus chiquitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre bueno, los momentos que nos das para crecer juntos. Ayuda a todos los matrimonios, a todos los padres de familia, a los jóvenes, a vivir la riqueza de su sexualidad. Ese bello regalo que Dios nos ha dado a todos para vivir en plenitud. Confiamos siempre en que escucha nuestras oraciones, nuestras necesidades, aquello que acongoja nuestro corazón. Por eso juntos performamos todos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe para siempre. Un favor,
voy a tomar una fotografía y les quiero pedir los que quieran, y voy a poner sí a la vida en la foto de la Capilla del Rosario, y que se ponga aquí la doctora Plata Salcedo, no Plata, doctora Pilar, perdón, traigo la doctora aquí, que se ponga aquí al centro y todos nos ponemos alrededor, los que quieran, ¿no? Y ahí tomo la foto de ahí arriba y hacemos ya una foto para ponerla ahí. ¿Les parece bien? Entonces pásenle y después de ahí nos vamos. Pase. Todos aquí, todo el ancho, de allá arriba la voy a tomar.